Hola semidioses, hoy vengo con un vídeo que sinceramente tenía que haber hecho hace muchísimo, pero lo fui posponiendo hasta que ya no lo he podido posponer más porque realmente creo que es el momento de hacerlo. Mañana se estrena la adaptación de Percy Jackson y el ladrón del rayo en Disney+. Será una adaptación en formato serie y es la segunda adaptación que se hace de esta historia, porque la primera fue la película protagonizada por Logan Lerman hace ya unos añitos. Y de hecho el tema central de este vídeo es precisamente esta película y la comparación con el libro en el que supuestamente se basa, que es El ladrón del rayo de Rick Riordan, la primera entrega en la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Me gustaría empezar diciendo que no pretendo tirar hate sobre la película, que no pretendo odiarla a muerte, ni que vosotros lo hagáis también, ni nada por el estilo. De hecho, si soy sincera, a mí la película siempre me ha gustado y siempre me ha parecido entretenida. De hecho, le tengo mucho cariño porque, de no ser por la peli, es posible que yo no hubiera leído los libros, porque de hecho mi primer contacto con Percy Jackson fue a través de la película. Fui a casa de una amiga a pasar la noche, me la puso, me gustó mucho y a partir de ahí quise leer los libros y bueno, pues si me conocéis un poquito sabéis que he seguido leyéndolos y que soy muy fan del universo literario de Percy Jackson. Y si tengo que escoger, evidentemente me quedo con los libros por encima de la película, vamos, es que no tengo ni la más mínima duda. No obstante, ya os digo que a mí la película siempre me ha parecido entretenida, la veo de vez en cuando, pero sí que es verdad que aunque me parece una buena película en ciertos sentidos, es muy mala adaptación, ¿vale? O sea, como adaptación del libro es pésima. Esto es algo que yo siempre he afirmado, que es una mala adaptación, pero creo que no era consciente de hasta qué punto, hasta que este mes de diciembre me he releído el libro y he visto seguido la peli para poder traeros este vídeo comparativo. Realmente hasta este momento que he tenido las dos cosas súper frescas a la vez en la cabeza, no me he dado cuenta de cuantísimas cosas son diferentes. Pero bueno, vamos a empezar ya con el análisis y voy a intentar no extenderme mucho, aunque no hago promesas. Percy Jackson es uno de esos temas de los que puedo ponerme a hablar sin preparación previa y estar como 20 minutos, pero bueno, me he hecho un guión y vamos a ver si soy capaz de seguirlo. Os advierto de que evidentemente para poder hacer bien este vídeo tengo que hablar con spoilers, de modo que va a haber spoilers tanto de la película como del primer libro. La manera en la que voy a estructurar el vídeo va a ser un poquito por temas que yo creo que son los más diferentes, los que han sufrido más cambios del libro a la película, y voy a empezar hablando de la edad de los personajes. En el libro Percy es un chico de 11 o 12 años que descubre que es hijo de Poseidón, descubre que los dioses griegos son reales, que siguen vivos, que siguen activos y que se relacionan con humanos y que van por ahí teniendo hijos que son semidioses. Todos los monstruos de la mitología griega siguen vivos también y van a por los semidioses, etc. El caso es que, como os digo, el libro empieza con un Percy de 11 años, mientras que en la película tenemos a Logan Lerman, que probablemente tendría 20 y pico en la peli ya, pero que interpreta a un adolescente de unos 16-17 años. Este es un cambio muy significativo por varios motivos. El primero es que cambia totalmente la dinámica entre los personajes y cambia también a los personajes en sí, porque evidentemente no se comporta ni habla ni se expresa un niño de 11 años igual que un adolescente de 16. Pero como os digo, ya no solo a nivel individual de los personajes, sino también en la dinámica de personajes, porque en la película, al hacerlo todo más adolescente, un poquito más mayor, más maduro, el principal cambio es que todo es mucho más físico, que no es que haya escenas explícitas, más 18 ni nada por el estilo, sigue siendo una película familiar, pero sí que es cierto que cambia mucho el tono de la historia y de las relaciones entre personajes, sobre todo entre Percy y Annabeth, pero también Grover. Pero ya no es solo ese cambio de tono de middle grade a adolescente, sino que hay una parte de la historia de esta primera saga de Percy Jackson muy importante que se omite en la película y que es un tema de la profecía. Es cierto que en el primer libro no se dan muchos detalles sobre la profecía, de modo que, como no quiero hacer spoilers, pues tampoco
entraré en muchos detalles, pero basta decir que el tema de la profecía es, digamos, el culmen de estos primeros 5 libros de Percy Jackson y en principio se cumplirá cuando Percy cumpla los 16 años. ¿Qué quiere decir? Que durante toda la saga vamos a estar viendo a Percy preocupado por esa profecía según va cumpliendo años. Y lo de cumplir años ya no solo es importante por la profecía, sino porque realmente en este universo de semidioses se dice claramente que cuando los semidioses cumplen 12 años es el momento en el que su esencia divina empieza a ser más fuerte y los monstruos van a por ellos. Es por eso que muchos semidioses no sobreviven para llegar a la edad adulta. Y ya os digo que este es un tema que se trata muchísimo a lo largo de los libros, y ya no solo de esta primera saga de Percy Jackson, sino también de las 2 siguientes, incluso del libro más reciente que se acaba de publicar este año. También habla sobre ese miedo de los semidioses a no tener un futuro, a no ser adultos, y es algo que en la película no se trata porque, para empezar, Percy ya ha llegado a los 16, no ha supuesto ningún reto, hasta ese momento no se ha encontrado con ningún monstruo, lo cual en el canon del universo de Rick Riordan pues es bastante improbable, y por tanto se ha eliminado toda esa tensión de si Percy realmente llegará con vida a los 16 años y de si la profecía se cumplirá entonces, etc. Eso es lo que se refiere a la edad de los protagonistas. Espero que haya quedado claro porque creo que es un cambio importante y un cambio que deja de lado muchas cosas principales y esenciales de la obra de Rick Riordan. Y ahora vamos a hablar un poquito de los personajes en sí, empezando por Perseus Jackson, que en la película es interpretado por Logan Lerman. A mí sinceramente Logan Lerman me gusta mucho como Percy Jackson. Tuve un crush muy fuerte con Logan Lerman la primera vez que vi la peli, ¿vale? Me duró años y, bueno, a lo mejor aún me dura. Pero el caso es que a primera vista puede parecer que no hay tantos cambios entre el Percy de los libros y el Percy de la película, pero ya os digo que teniendo las 2 cosas tan recientes en mi cabeza, sí que hay más cambios de lo que parece en su forma de ser. Son cosas generales, pero por ejemplo el humor y el sarcasmo que demuestra Percy en los libros no se traslada tal cual a la película. De hecho, el tema del humor también me parece que es otro de los grandes cambios entre libro y película, porque sí, la película tiene toques de humor, tiene momentos cómicos, pero la esencia de ese humor es diametralmente opuesta a la esencia del humor de los libros. Otra vez más por el tema de la diferencia de edad. No es lo mismo el humor o el sarcasmo que pueden presentar niños de 11-12 años y el que presentan los adolescentes, que normalmente además gira en torno a otros temas. Pero ya no solo el tema del humor, sino también un poquito en la actitud. Por ejemplo, esto se ve en una de las primeras escenas de la película, en la escena en la que están en el museo, en la visita con la clase, y Quirón, bueno, que en ese momento es el señor Brune, está explicando cosas sobre los dioses griegos. El Percy del libro está súper atento, súper respetuoso, incluso intenta hacer callar a una niña que no está prestando nada de atención y está impidiendo que los demás presten atención, y en cambio el Percy de la peli es todo lo contrario, es bastante irrespetuoso en el sentido de que está con los cascos puestos y no está prestando ninguna atención a la explicación. Puede parecer una tontería, pero creo que demuestra un cambio bastante fundamental en el personaje en sí. De nuevo puede explicarse por el tema de que se puede presuponer que un adolescente va a estar mucho menos interesado en un museo, etc., pero esa no es la actitud del Percy del libro. Y en la misma línea, el Percy de la película presenta muchas otras actitudes que se pueden considerar más propias de un adolescente, más gallito, el hecho de que se niega a tener ayuda, de que en principio quiere irse solo a salvar a su madre, mientras que en el libro está súper agradecido de que Grover y Annabeth quieran acompañarlo, porque él sabe que acaba de entrar en este mundo, que no tiene ni idea de nada y sabe que necesita ayuda, mientras que el Percy de la película no quiere ayuda, se muestra gallito cuando mata a la hidra, que no la mata porque como no ha escuchado a Annabeth pues no sabe que le van a salir 2 cabezas nuevas, etc. Hablando de Annabeth, Annabeth es hija de Atenea, la diosa de la sabiduría y de la estrategia de combate, y sinceramente en la película ya no vamos a hablar del cambio físico de Annabeth, ¿vale? Porque lo de que no sea rubia en la primera peli y luego en la segunda de repente la tiñen, bueno, aquello
es otro tema en el que no voy a entrar porque no tengo tiempo. Pero el caso es que Annabeth es hija de Atenea y sinceramente en la película parece más la hija de Ares. Voy a confesar que esta última vez que he visto la película ahora en diciembre me he horrorizado cuando Annabeth durante el juego de capturar la bandera hace daño físico a Percy, o sea, le hace heridas, le saca sangre, o sea, esa no es Annabeth, aparte de que no está permitido en el libro hacer daño a los oponentes y que en el libro Percy y Annabeth están en el mismo equipo de captura la bandera. Pero bueno, ya desde el primer momento en el que presentan a Annabeth en la película, cuando está luchando y Percy la ve desde lejos y le pregunta a Grover quién es esa y Grover le dice te machacaría, tío. Esa no es una presentación que parezca propia de Annabeth, de una hija de Atenea, parece más bien propia de una hija de Ares. No sé si es que como en la primera película decidieron eliminar el personaje de Clarisse, que en los libros es hija de Ares, pues intentan suplir esa especie de rivalidad que Percy tiene con Clarisse, haciendo que haya un poquito de choque o que Annabeth sea más combativa, etc. Pero bueno, desde luego es diametralmente opuesto a la actitud y al personaje de Annabeth en los libros. Sí que es verdad que en las escenas eliminadas de la película vemos que había otra escena en la que Percy conocía a Annabeth de forma diferente, era más parecida a los libros porque Percy se despertaba en la enfermería después del ataque del Minotauro y Annabeth estaba allí cuidándolo, y eso sí que se parece más al libro porque realmente es lo que pasa, que Annabeth le está dando néctar y lo está cuidando, etc. Pero al final lo que decidieron incluir en la peli es esa escena en la que te presentan a Annabeth peleando como una tipa dura. Luego hay muchas cosas que la película no incluye del personaje de Annabeth en sí mismo, por ejemplo, su motivación. Al eliminar la profecía de la ecuación en la película tienen que darle otra motivación y es simplemente que ella quiere salir al mundo porque se ha criado en el campamento mestizo y solo ha salido al mundo exterior un par de veces. No es estrictamente cierto porque en el libro Annabeth llega al campamento con 7 años, pero esos primeros 7 años de su vida los había vivido fuera de ahí con su padre mortal. Pero aparte de eso, el principal cambio, el más evidente que yo creo en Annabeth es en su relación y en su dinámica con Percy. En ese primer libro, Annabeth empieza a relacionarse con Percy porque cree que es el protagonista de la profecía y bueno, ella quiere estar involucrada en el tema de la profecía, en evitarla más bien. Y Percy y ella se van haciendo amigos poco a poco. Evidentemente, como ya os digo, en el primer libro tienen 11 años y a esas edades pues no es lo suyo ningún tipo de relación romántica o atracción física ni nada por el estilo, que es lo que tenemos en la peli. Una tensión física inmediata. La propia Annabeth le dice a Percy en la película que sus sentimientos hacia él son muy fuertes, lo que no sabe si negativos o positivos, y en el libro es muy diferente. En el libro se hacen amigos poco a poco, van aprendiendo a confiar el uno en la otra, lentamente se van confesando temas de su pasado y de cómo se sienten, y evidentemente es una relación que sí que va a progresar porque tenemos muchísimos libros en la saga, pero en el primer libro empiezan haciéndose amigos, que además yo creo que es lo propio. Y otra cosa que me parece fatal que omitan en las películas y que espero que la serie conserve es el hecho de que Annabeth siempre llama a Percy sesos de alga por el tema de ser el hijo de Poseidón y tal. O sea, el sesos de alga es sagrado. Pasamos a Grover, que según mi humilde opinión es el que más cambios ha sufrido del libro a la película y es el más irreconocible. En la película el personaje de Grover se articula alrededor de 2 puntos. Uno es su sentido del humor. Grover es una especie de alivio cómico a lo largo de toda la película porque es el que hace los chistes, el que hace las bromas. Pero además, como sucede con Percy y como sucede a nivel general, el tipo de humor que demuestra Grover en la película es un humor más adolescente, en muchos casos con connotaciones sexuales que no tiene en el libro. O sea, es que el Grover del libro jamás diría las cosas que dice el Grover de la película. Ni diría ni haría. Porque el otro punto alrededor del que se articula el personaje de Grover en la película es básicamente las chicas y el ligoteo, como la escena esa en la que le dice a Percy, esas son las hijas de Afrodita, su madre es la diosa del amor, ya te imaginas, y se va corriendo y saltando y llamando a las chicas, no sé qué. Luego la escena en Las Vegas en la que propone matrimonio a un montón de tías buenas, en fin.
Es que de verdad, o sea, ese Grover no tiene absolutamente nada que ver con el Grover de los libros. Y el hecho es que la película omite una de las principales motivaciones de Grover en el libro, que aparte de ayudar a su amigo Percy, es conseguir su licencia de buscador. El dios Pan, el dios de los sátiros de la naturaleza, ha desaparecido porque hoy en día pues se respeta muy poquito la naturaleza, y los sátiros llevan siglos yendo en búsquedas a ver si encuentran al dios Pan y casi ninguno regresa, pero es el sueño de Grover conseguir una licencia de buscador para ir a buscar al dios Pan. Y aparte de sus ganas de conseguir la licencia, el Grover del libro también tiene muchas ganas de subsanar el error que cometió con Thalia cuando no consiguió llevarla a salvo al campamento, que es la misión de los sátiros. También la otra misión de los sátiros, encontrar a semidioses y llevarlos a salvo al campamento mestizo, y Grover no pudo hacerlo con Thalia. Eso se menciona brevemente, no se dan más detalles, los detalles son cosa del segundo libro y de la segunda peli más. Pero en fin, que esas son las dos motivaciones de Grover en el libro: conseguir la licencia de buscador y subsanar el error con Thalia, y de eso no vemos absolutamente nada en la película. Después tenemos al personaje de Luke, que sinceramente es mucho más simple en la película. En el libro es un personaje complejo que empieza siendo el chico guay, el mentor de los semidioses más jóvenes, porque él creo que tiene, me parece que 19 en el primer libro, y es el mentor de Percy. En la película no se ve en absoluto esa relación que tiene con Percy, no se ve que es Luke quien le enseña a pelear con la espada, no se ve en absoluto, tampoco se ve la relación que tiene con Annabeth, que creo que es muy importante para el personaje de Annabeth a lo largo de la serie, lo que supone para ella la traición de Luke, para ella y para Percy, porque en el libro vemos claramente que Luke es alguien a quien Percy admira, y por tanto su traición final, que se desarrolla de forma también diametralmente opuesta a cómo se desarrolla en la película, le duele muchísimo por esa admiración que él siente por Luke. Aparte, en el libro sinceramente no se ve que Luke es el malo hasta que él decide revelarse como tal. Cuando ya han vuelto de su misión, creen que están a salvo, y en el campamento Luke se revela como la mente pensante detrás de muchas cosas que han pasado a lo largo del libro. En cambio, la película se presenta mucho antes. Sinceramente, es bastante obvio que él puede ser el malo, porque para empezar es el único personaje en la película que habla abiertamente mal de su padre, de Hermes, y además me parece que en la película han simplificado mucho su motivación para esa traición, o su motivación detrás de todo lo que hace. Porque sí, en gran parte la traición de Luke está motivada por lo que hace o el caso que no le presta a su padre divino, pero en los libros ya no es solo eso. Aunque el tema de los dioses también es un tema que está enfocado de forma bastante diferente en la película que en el libro. En la película, Percy nunca ha tenido contacto con su padre, aunque a veces oye una voz en su cabeza. Y a lo largo de la película descubrimos que el hecho es que Zeus prohibió a los dioses tener contacto con sus descendientes humanos, a raíz precisamente de que cuando nació Percy, Poseidón estaba tan encantado con su hijo y con su vida casera, doméstica, que empezó a volverse humano, cosa que pues a Zeus le parecía imperdonable, de modo que prohibió que cualquier dios tuviera contacto con sus hijos semi-humanos. Lo cual en el libro no es así ni por asomo, y me parece también un tema muy importante que no debería haberse alterado, porque la relación entre dioses y semidioses en los libros es algo que también se alarga a lo largo de todos los libros, y es un punto central también de la trama general del universo de Percy Jackson. En los libros los dioses no se preocupan por sus hijos, ningún semidios, ni Percy ni Annabeth ni ningún otro, oye las voces de su padre en la cabeza, pero no porque se lo hayan prohibido expresamente, sino porque realmente no les importa, porque son dioses, van por ahí, tienen aventuras, o hay descendencia, pues mira, los metemos en el campamento, o ni siquiera eso, si los monstruos los pillan y los matan a los 11 años, allá ellos, vamos a tener muchos más hijos, así que no importa. Puede que me digáis que, oye, pero es que eso es un enfoque bastante cruel en una historia supuestamente destinada a niños, destinada a una audiencia middle grade, así que la película lo hace mejor porque les da padres que se preocupan por ellos.
¿Qué queréis que os diga? Sí, pero no, porque esa no es la historia de Percy Jackson, y el tema de hacer ver a los dioses que no está bien que traten así a sus hijos, que no está bien que no les presten atención y que no está bien que se desentiendan, ya os digo que es un tema que se repite a lo largo de los libros, es un tema que se trabaja, es un tema que a Percy le indigna mucho, y el hecho de haber hecho que Poseidón sea mucho mejor padre en las películas, porque realmente él quiere estar con su hijo y preocuparse por él, pero es el malvado Zeus el que no le deja, pues lo deja en una posición bastante mejor que en los libros, que en sus libros también tiene sus momentos de preocuparse por Percy y de ayudarle, pero como una parte bastante mínima de su vida. Luego está el tema de que en la película no hay ningún misterio acerca de quién es el padre divino de Percy, y esto también afecta mucho a cómo se ve el tema de los dioses y sus descendientes, porque allí parece como que todo el mundo sabe quién es su padre divino, y además que sus padres se preocupan lo suficiente por ellos como para que Poseidón, por ejemplo, le haya preparado una cabaña a Percy desde que nació y le esté esperando allí su cabaña en el campamento mestizo. O sea, en absoluto, porque además es que en los libros el tema está en que muchos dioses se preocupan tan poco por sus hijos que hay muchos semidioses en el campamento que no han sido reconocidos, que su padre divino no se ha molestado en decir este retoño es mío, y por lo tanto están en la cabaña de Hermes como los sobrantes, los que nadie sabe dónde puede meterlos, y están todos ahí sin ser reconocidos y sin saber de dónde vienen, y esto es un tema muy importante. Sí, es verdad que en el libro Poseidón reconoce a Percy, o sea, le concede el privilegio y el casito de decir este niño es mío, además es el hijo de uno de los tres grandes, y cuando se revela, pues todo el mundo se arrodilla ante Percy, lo cual creo que es una escena muy guay que espero que la serie nos muestre. Pero vengo a decir que el hecho de saber de antemano quién es tu padre divino también va en contra de el pasotismo que muestran los dioses en los libros. Como os digo, eso también lo vemos en la cabaña que tiene Percy. Luke también tiene una cabaña individual, la vemos además llena de tecnología, otro tema que en los libros sería imposible, porque en los libros se supone que la tecnología hace que los monstruos puedan rastrear más fácilmente a los semidioses, por tanto los semidioses no suelen tener ni móvil, ni ordenador, ni play, ni nada por el estilo, pero el Luke de la película tiene montada ahí una sala de gaming que lo flipas. En fin. Pero el tema, si Luke tiene una casa individual, también se supone que las cabañas por dioses de los libros no están en el campamento mestizo de la película. En los libros los semidioses se organizan y duermen por cabañas en función de quién es su padre divino, y este es un tema también importante porque es algo que da sentido y da unidad. En el campamento mestizo tú te alojas con tus hermanos y tu cabaña es tu equipo, luego para los juegos de atrapa la bandera y muchas otras cosas. Es un punto también importante porque Percy está solo en su cabaña, no hay más hijos de Poseidón, y por lo tanto se siente solo. Cuando ha encontrado un poco el lugar en el que encaja entre otros semidioses, sigue estando solo y sigue sintiéndose solo porque es el único hijo de Poseidón. Pero aún así hay cosas como por ejemplo el hecho de que todos lleven la misma camiseta, la famosa camiseta naranja del campamento mestizo, que en la película no se ve por ningún lado. Esa misma camiseta también es un símbolo como de unidad, de familia, de que todos los semidioses están juntos en esto, y es algo que tampoco se refleja en la película. Y bueno, luego la verdad que tengo varios temas más que son muy diferentes, es que podríamos estar hablando aquí horas, así que los voy a tocar muy por encima, ¿vale? Luego está el tema de la trama. En la película el hilo conductor es encontrar las perlas de Perséfone para llegar al inframundo, rescatar a la madre de Percy y poder salir de allí. En el libro es bastante diferente. En el libro sí van de camino al inframundo durante todo el libro, pero la intención es convencer a Hades de que Percy no ha robado el rayo. De hecho, lo que creen es que Hades ha robado el rayo, por lo tanto quieren convencerlo de devolverlo al Olimpo, y al final descubren que la historia es muy diferente, que de hecho Hades es otra víctima más, que a él también le han robado algo y lo están inculpando, y eso es algo que no se trata en absoluto en la película. De hecho, en la película Hades se reduce a ser un dios malo que ha secuestrado a la madre de Percy porque sí, quiere el rayo y quiere ser más fuerte y más poderoso que en sus hermanos. En los libros ya os digo que el personaje de Hades es bastante diferente, el tema de la misión también lo es. En los libros, por ejemplo, es Quirón quien manda a Percy a la misión
tensión para que inicie un poco su viaje, su camino del héroe. En cambio, en la película Quirón quiere que se quede a salvo en el campamento y no hacer nada, y Percy se escapa sin permiso, digamos, cosa que volvemos a hablar del respeto que tiene Percy por Quirón y bueno, por los adultos, ¿no? Y por las normas, es muy diferente en la película y en el libro. Aparte de eso, una cosa que he hecho bastante en falta es el tema de la participación de Cronos y de Ares en la historia. Cronos se descubre en el libro que es el que ha incitado o ayudado a Luke, que Luke pretende ayudar a Cronos, el titán, a resurgir y a destronar a los dioses, a sus hijos. Bueno, como ya os he dicho, la motivación de Luke es mucho más compleja en el libro y hay mucho más detrás, pero no se hace ningún tipo de mención a Cronos en la película. Y otro dios o ser divino, porque Cronos es un titán, al que omiten en la película es Ares, el dios de la guerra. Ya no solo han eliminado el personaje de Clarisse, que es su hija y la rival de Percy en el campamento mestizo, sino que han eliminado al dios Ares en sí, lo cual me parece un error, porque a lo mejor su intervención en este primer libro no es tan importante, pero la rivalidad realmente, el odio, la rabia que se establece entre Ares y Percy en el primer libro es algo que va a ser importante en puntos posteriores de la historia. Por lo tanto, si lo omites aquí, en el caso de que hubieran llegado a hacer todas las películas, que ya sabemos que no ha pasado, ¿cómo habrían enfocado ese tema? ¿O lo habrían omitido por completo o lo habrían introducido en un momento posterior? No sé. Otra cosa que también noto es que al excluir a Cronos y a Ares, que son dos villanos de la historia, algunos de sus rasgos han pasado a Luke, con lo cual, como os digo, el personaje de Luke es bastante diferente. En el libro es bastante más inteligente, no cae en provocaciones, porque es Ares el que cae en la provocación de pelea conmigo si quieres ganarme, no sé qué. En el libro Luke le dice literalmente a Percy: buen intento, pero yo no soy Ares, no voy a caer en la trampa. En fin, que el Luke de la peli es una amalgama de varias cosas que no es en el libro. Sí que es cierto que en la segunda peli se introduce a Cronos, pero un poco tarde, la verdad. Y nada, como ya os digo, es que podría tirarme horas hablando de Percy Jackson, pero no es lo suyo. Básicamente estos son los puntos que yo creo que son más diferentes entre la película y el libro, que son puntos un poco esenciales, como los personajes ya a nivel de personalidad y a nivel de edad, que esas dos cosas están relacionadas, y la trama en sí, porque sí, el ladrón del rayo es el mismo en la peli que en los libros, pero se omiten multitud de detalles que hacen mucho más compleja la trama del libro. Que yo entiendo que es imposible que en una película puedas incluir todo lo del libro. Estoy de acuerdo con algunas cosas que se han omitido, como lo del gigante ese de los colchones que alarga a la gente, perdón, pero no me acuerdo del nombre, pero hay otras cosas que me parecen importantes. Menos mal que han conservado el casino Loto, pero por ejemplo la aventura del Partenón se la han inventado y podrían haber incluido otras aventuras que suceden en el libro, como el tema de Ares y la misión un poco trampa que le encomienda a Percy de recuperar el chal de Afrodita, y la trampa de Festo y todo eso. Eso va a ser importante porque es importante en la reacción de Percy hacia los dioses y en la rivalidad concretamente de Percy con Ares. Pero bueno, que ya está, yo he dicho que me iba a callar y no lo estoy haciendo. Pero esto es un poco todo lo que espero que arregle esta adaptación nueva de Disney Plus, que en principio va a ser mucho más fiel a los libros, porque además el propio Rick Riordan ha estado involucrado. A Rick Riordan no le gustó nada la película, comprensible, porque realmente en algunos puntos casi es hasta irrespetuosa con su obra original, con el libro que él escribió, porque hay momentos que es como si no se hubieran leído el libro siquiera y no se hubieran leído los siguientes para saber lo que es importante conservar. Pero Rick Riordan prometió que intentaría conseguir una nueva adaptación de Percy Jackson y que estaría involucrado y que se aseguraría de que fuera fiel, así que tengo muchas esperanzas. Además, evidentemente el enfoque va a ser diferente porque va a ser una serie. Me parece, aunque no estoy completamente segura, que en principio va a ser un libro por temporada, lo cual es súper guay. Me muero por avanzar temporadas y llegar a algunos personajes que salen en libros futuros y que adoro con todo mi ser y todo mi corazón. Sí, estoy hablando de Nico Di Angelo sobre todo.
pero en fin, que tengo muchas ganas de verla y que espero que esté a la altura. Dejadme en comentarios lo que queráis, qué os pareció la peli, si como a mí os gusta pero veis que realmente como adaptación pues no vale un pimiento, o si creéis que es una buena adaptación. Oye, hay opiniones de todo tipo y siempre desde el respeto pues podemos hablar de lo que queráis. Me decís si estáis emocionados por la serie, lo que queráis. Pero yo lo dejo ya aquí. Si os apetece apoyarme, os recuerdo que dando like, suscribiéndose al canal, activando la campanita y compartiéndolo con alguien a quien creáis que le pueda gustar, me ayudáis muchísimo. Pero eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo.